El día de hoy vamos a ver lo que son ejercicios de máquinas secuenciales. Para ser más específico, el diseño de un contador binario ascendente de 3 dígitos. Con 3 dígitos, lo máximo que yo puedo tener son el número 7, va del 0 al 7. Ese ejercicio está acá en el resumen de la unidad. Acá está casi al final en la página 19. Ahí está explicado con sus tablas y sus circuitos y sus mapas. Obviamente lo explico de una manera fácil, ya directa, y ahí está el circuito. Yo lo voy a explicar paso a paso ahorita, ¿ya? Eh, lo voy a explicar de dos maneras. Uno utilizando flip-flop JK y otro utilizando flip-flop tipo D. En el, en el documento está la versión JK. La versión tipo D yo no la puse, ya, porque se supone que eso yo lo explico en clase. La versión JK y la versión tipo D. Ya, les decía que este tipo de ejercicio abarca todo lo que ya hemos visto, que son tablas de verdad, ecuaciones lógicas, mapas de Carnot y circuitos combinacionales en conjunto con circuitos secuenciales. ¿Por qué circuitos combinacionales? Porque si ustedes se fijan, está involucrada una AND, una compuerta lógica, y al mismo tiempo tengo flip-flops, entonces la combinación de los dos, ¿ya? Solamente que aquí predomina pues el circuito secuencial, entonces por eso se considera más un circuito secuencial que combinacional. ¿No estamos? Entonces, para poderlo explicar, acá voy a tener la imagen perdón, del diagrama de estado. Acá, este es el diagrama de estado. Y aquí voy a explicar las tablas que yo voy a utilizar para su debido diseño. Hay dos tablas. Estas tablas las saqué del documento de acá. Solamente que ahorita lo acabo de cortar para que todo saliera así compacto. Voy a hacer tanto el JK como el tipo D. ¿Ya? La primera tabla que está acá, esa primera tabla le llaman tabla característica. Y la segunda tabla que ven acá, le llaman tabla de excitación. Ahorita solamente vamos a usar la tabla de excitación. La tabla característica no. Tabla de excitación. La tabla de excitación es la primera vez que nosotros la vamos a ver. La que hemos visto es la tabla característica, que es la que yo le expliqué con los latch, ya, donde teníamos 4 posibles estados, donde teníamos un estado que no cambiaba, un estado donde la Q vale 0, otro estado donde la Q vale 1 y otro estado donde la Q es el valor inverso. Entonces, me dicen a mí que yo tengo que hacer un contador de 3 dígitos, ¿ya? Entonces, el primer paso es hacer mi diagrama de estado. Acá el ejercicio ya me lo dan, pero si a mí me dan el enunciado, es fácil hacerlo. Si a mí me dicen un contador binario ascendente de 3 dígitos, desde que me están diciendo ascendente es que va en incremento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si a mí me dicen que existe un reinicio, si ustedes se fijan, llega al 7 y hay una flecha que va al 0. Significa que hay un reinicio. Después del 7, él vuelve de nuevo al 0. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ese es un diagrama de estado. Son todos los posibles estados que puede tener mi circuito, ¿ya? Y que se debe cumplir. Por eso son las flechas. Si ustedes se fijan, las flechas van una detrás de la otra. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el estado 0, el siguiente estado, ¿cuál va a ser? El 1. Este estado 1 se considera el estado futuro. Ahora, cuando yo ya llego al estado 1, ya deja de ser un estado futuro, pasa a ser un estado presente. Y el 0 pasa a ser un estado pasado. Cuando ya estoy en el 1, el estado futuro, ¿quién es? 2. ¿Ya?
Cuando ya estoy en el 2 ya no es un estado futuro, se vuelve un estado presente y el 1 se vuelve un estado pasado. Estoy en el 2, ¿cuál es mi estado futuro? El 3 y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, como un contador ascendente sale fácil. El diagrama de estado es circular. No siempre los diagramas de estado son circulares. ¿Ya? No siempre. Porque es fácil. Entonces, a mí me dicen que yo tengo que hacer el circuito para ese diagrama de estado. Entonces, ya sé que son de 3 dígitos. Entonces, yo ya sé que por cada dígito que yo voy a utilizar en el número, equivale a un flip-flop. ¿Por qué sé eso? Porque cada flip-flop tiene una capacidad de almacenar un bit. Y ya recordemos, un bit es un dígito. Entonces, yo en mi tabla de verdad, yo voy a poner QA, QB, representando los valores de las salidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me interesan las salidas. Las entradas, ahí se van a dar cuenta que son las que me van a estar cambiando la salida. Entonces, ahí está. Estas son mis salidas de los flip-flops. ¿Ya? Y esto pasa a ser un estado presente. Eso pasa a ser un estado presente. Voy a tener un estado futuro. Entonces, el estado futuro se representa de esta manera. QA más 1. ¿Por qué QA más 1? Porque si estamos hablando de un estado futuro, se supone que es un instante de tiempo posterior. Entonces es QA más 1. En el caso de QB sería QE más 1. En el caso de QC, igual QC más 1. ¿Ya? Lo voy a hacer más delgado porque ya sabemos que son valores de binario, entonces no necesitan mucho espacio. Entonces, ahí ya tengo mi estado presente y ahora voy a tener mi estado futuro. El estado futuro es lo que yo voy a tener después de un instante de tiempo. Entonces, mi tabla se llena fácilmente. Mi estado presente son los valores actuales. Y ya sabemos que con 3 dígitos, los valores actuales son los mismos valores de una tabla. Esto se llena igual como lo llenábamos en una tabla. Si yo tengo 3 dígitos, obviamente son 3 bits, 2 a la 3, 8 posibles combinaciones. Ahí están mis 8 posibles combinaciones. No sé, ¿miran bien los números o se lo hago más grande? Ahí está más grande, miren. Ahí está. QA, QB, QC, que representan la salida de los 3 flip-flops que van a ver. Porque ya les dije, es un flip-flop por cada dígito. Si a mí me dicen hacer un contador binario de 4 bits, ¿cuántos flip-flops voy a tener? 4. Porque cada bit me va a representar un flip-flop. Porque un flip-flop solamente puede almacenar un bit. Entonces, ahora que ya tengo mi estado presente, que al final es la combinación normal de la tabla, miro cuál es mi estado futuro. Entonces, yo fácilmente me ubico. Si aquí yo estoy en el estado 0, 0, 0, ¿cuál va a ser mi estado siguiente?
el 001. Si yo estoy en el estado 001, ¿cuál va a ser mi estado siguiente? El 2. Si yo estoy en el 2, el 3. Si estoy en el 3, el 4. Si estoy en el 4, el 5. Si estoy en el 5, el 6. Si estoy en el 6, el 7. Si llego al 7, como hay un reinicio, porque me lo está diciendo el diagrama, vuelve a 0. En pocas palabras, mi estado futuro, ¿quién me lo da? Mi diagrama de estado. Eso es lo que me da el diagrama de estado. ¿Cuál va a ser mi valor futuro? Por eso es que vuelvo y repito, los sistemas digitales son predecibles. No son como los sistemas analógicos que varían en el tiempo constantemente. Y peor, en voltaje y en intensidad. Aquí no. Y los valores ya están fijos, ya son predecibles. Entonces, para el estado cero, mi estado futuro es el 1. Para el otro es el 2. Para el otro es el 3. Para el otro es el 4. Para el otro el 5. Para el otro el 6. Para el otro el 7. Vuelvo a 7. ¿Y qué pasa? Se reinicia a 0. ¿Ya? Entonces, ya ahí estoy llenando mi tabla de estado. Este es el primer paso, este de acá es el primer paso, el diagrama, el segundo paso, la tabla, ¿ya? Y el tercer paso, después yo lo voy a hacer haciendo, perdón, la tabla se hace también haciendo, utilizando estas tablas de excitación, estas dos de acá. Estas dos no se utilizan porque estos son de análisis. Los análisis los vamos a ver después. Ahorita solamente estas dos. Entonces, ya tengo estado futuro. Ahora, ustedes van a decir, profesor, pero un flip-flop no solamente tiene la salida Q, tiene las entradas J y K o tiene la entrada D en el caso del flip-flop tipo D. ¿Cómo sé qué voy a ponerle ahí? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a encontrar los valores de la entrada. Nosotros ahorita vamos a hacer esta versión contador binario ascendente de 3 bits usando flip-flops JK. Entonces, en el caso del JK, si ustedes se fijan, cada flip-flop tiene un par de entradas. ¿Qué significa? Tiene una J y tiene una K. Entonces, si yo tengo 3 flip-flops, entonces aquí voy a tener una JA, un KA. Voy a tener un JB, un KB, un JC, un KC. ¿Ya? Voy a tener esos valores. Déjenme que lo ajuste. Ok, voy a ajustar acá. Entonces, ahí voy a tener mis valores de la entrada. ¿Cómo encuentro esos valores de la entrada? Fácilmente con la tabla de excitación. La tabla de excitación que nosotros vamos a estar usando va a ser esta.
Y miren bien las características de la tabla de excitación. Dice la tabla que si yo tengo Q a la N, que en este caso viene siendo QA, y QN más 1, que en este caso viene siendo QA más 1, yo puedo tener estos posibles 4 combinaciones y los resultados son estos de acá, donde ya sabemos que la X viene siendo una condición, no importa, que puede ser un 0 o puede ser un 1. Recordemos eso, ¿ya? No sé si por el momento están claros o tienen dudas. Pregunto, ¿están claros? ¿Dudas? Porque ya viene la parte un poco difícil. Ok, entonces miren, si están claros, voy a ahorita explicar cómo se llenan los valores de las entradas, tanto de J y de K. Ya sabemos que estamos claros por qué tengo 6 acá, 6 columnas, porque cada flip-flop tiene un par de entradas, una J y una K. Por eso es que hay JAKA, JBKB, JCKC. Entonces, miro acá, voy con el par JAKA. Solamente me interesa a mí estar viendo QA y QA más 1. QA y QA más 1. Solo esas dos columnas, nada más. QA y QA más 1. Solo eso. Solo eso. Entonces, voy a estar viendo acá QA y QA más 1. Nada más. Esas dos columnas. Si quieren, lo voy a sombrear para que miren. Solo estas dos columnas quiero que ustedes miren. Porque son los que están ahorita analizando el flip-flop A. Después vamos a analizar el flip-flop B. Después vamos a analizar el flip-flop C. Entonces, el primer valor de QA vale 0. Aquí está 0. QA más 1 dice que vale 0. Entonces, aquí tengo QN 0 y QN más 1 0. 0 y 0 dice que me da una salida de J0 y una salida de K, una condición no importa. Entonces pongo 0X. Ya, 0X. Miro el siguiente. El siguiente es igual. Acá tengo 0 y acá tengo 0. Significa que acá también voy a tener 0X. Acá también 0 y 0, 0X. Voy al siguiente valor, 0 acá y 1 acá. Con 0 y 1, según la tabla de excitación, 0 y 1 me da un valor de 1X. Entonces aquí tengo 1X. Después me dice que tengo 1 y 1. En la tabla dice que 1 y 1 es X0. Entonces aquí pongo X0. Después igual el siguiente valor X0. Siguiente X0. Y al final me da un valor de 1 y 0. Eso equivale a tener a X1. Y así es que se saca esos valores. Ir viendo las columnas, correspondientes e ir llenando los valores de J y de K. Entonces, el siguiente paso, ya no voy a ver a QA ni a QA más 1. Voy a ver QE y QE más 1. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a ir a ver ahorita. En vez de QA, ahora voy a ir a ver a QB. En vez de QA más 1, voy a ir a ver a QB más 1.
porque son las columnas que yo voy a analizar. Ahí. Las analizo para poder encontrar los valores de JB y KB. Y hago el mismo procedimiento como lo hice con JA y KA. Igual, QB y QB más 1, 0. Entonces me da 0X. Acá 0 y 1 me da a mí 1X. 1, 1 me daría a mí X0. 1, 0 me daría X1. 0, 0 me daría 0X. 0, 1 me daría 1X. 1, 1 me daría X0. 1, 0 me daría X1. Y así se va a ir llenando, muchachos. Así se va llenando. Ahorita lo van a ver tonto esto, pero obviamente es porque no se han aprendido los cuatro posibles valores, que están entre 0x, 1x, x1 y x0. Ya cuando lo tengan al hilo, ustedes van a poder llenar esta tabla fácilmente. Entonces, voy a quitar ahorita el color de la columna QB, se lo pongo a QC para que miren que estoy analizando la tabla, solamente los valores de QC, nada que ver con QA ni QB. Acá lleno esto. Ahora, vuelvo y repito, solamente tengo que ver la columna de QC. 0, 0 y 1. 0 y 1 representa QC y el 1 a QC más 1. 0 y 1 me da 1X. 1, 0 me da X1. 0 y 1 me da 1X. Y se van a dar cuenta que este es fácil porque va a ir alternando. 1, 0 me da X1. Después 1X. Después X1. Después 1X. Este me salió fácil. X1. Pregunta. eh, ¿Entendieron o está difícil? Es solamente guiarse de la tabla de excitación. La tabla de excitación es esta. La tabla de excitación son estas dos. Esta es la tabla característica, esta ya la vimos. La tabla de excitación es esta y es nueva. Hasta ahorita la estamos viendo. La tabla de excitación se utiliza para el diseño. ¿Puedo seguir o tienen duda? Ok, dice que está comprensible. Vamos a seguir. Una vez que yo ya tengo mi tabla, ahora sí me toca hacer los mapas. Ya, ahora sí me toca hacer los mapas. Entonces, voy a hacer los mapas. ¿Mapas de qué? Piense bien. Estado presente son entradas de la tabla de verdad. Estado futuro no forman parte de entradas de la tabla de verdad. Es la salida.
pero en realidad yo no voy a hacer mapas de esa salida, voy a hacer mapas de los valores que va a tener las entradas. ¿Por qué? Porque yo necesito un circuito en las entradas del flip-flop JK que garantice estos valores, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa es eso, hacer ese circuito que en las entradas me garantice esos valores, ¿ya? Al garantizar esos valores en la entrada, yo garantizo los valores de salida en un instante de tiempo, un segundo después. No sé si me entienden. Garantizo el valor de la entrada para que en un futuro me dé un valor de salida. Que en ese caso, ese valor de salida son los estados futuros. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que ese valor de entrada se vio afectado tanto del estado presente como del estado futuro. Por eso se acuerdan que yo les enseñaba los diagramas de los tipos de máquinas secuenciales, el de Mills y el de Moore, y decían que las entradas podían afectar los valores de salida después del bloque de memoria. Asimismo, las entradas podían afectar directamente a la salida sin pasar por la memoria. Entonces, es lo mismo que estoy tratando acá de explicar. Las entradas, al final, nosotros hallamos los valores de las entradas, con el circuito garantizamos esos valores y ese circuito va a garantizar que en un estado futuro, la salida de los flip-flops sean estos que están acá. Entonces, voy a hacer 6 mapas. Un mapa para JA, un mapa para JB y un mapa para JC y otro mapa para KC. 6 mapas. Vamos a ver si me da chance acá. Ok, lo voy a hacer acá. Ya saben que como el mapa, perdón, como la tabla es de 8 posibles combinaciones, el mapa es pequeñito. Entonces no es un mapa de 4x4, sino un mapa chiquito. Entonces, ya saben que a un lado voy a tener aquí, van a decir, ¿quiénes son las entradas? Fácil, las entradas son QA, QB y QC nada más. Entonces, aquí voy a tener como entrada QA, QA, QB. Esas son mis entradas. En el caso de la fila, en el caso de la columna, QC. Donde ya sabemos que QC puede tener dos valores. ¿Ya? Voy a ponerlo. Ya saben que QC solamente posee dos valores, que son 0 o 1. Mientras que acá, QA, QB, espérenme. Bueno, no me deja poner, ahorita no estoy para ir a modificar. Donde ya saben que acá, al final queda así. Aquí es 0, 0 o lo mismo que yo tenga QA negado, QB negado. Después 0, 1 es lo mismo que yo tenga QA negado por QB. Y aquí es 1, 1, es lo mismo que yo tenga QA por QB. Y aquí es 1, 0. Es lo mismo que yo tenga QA por QB negado. ¿Ya me entienden? Entonces, si a mí ya me tienen que mi tabla es pequeña y mi mapa va a ser pequeño, entonces solamente voy a ir llenando con los valores. JA, ya sabemos que estos representan las dos primeras filas
estos representan las otras dos filas, estos representan mi cuarta fila, ¿ya? Y después estos representan mi otra tercera fila. Entonces yo vengo acá y digo, ok, 0, 0. Ahí está mi primer mapa de Karnoff. Mis primeros valores, 0, 1. Después salto, aquí sale fácil, X, X y X. Entonces, mi mapa es como que se mire así, ya les explico. Mi mapa es como que se mire así, que esto es lo mismo que también tener a QC negado o aquí tener QC, es lo mismo. Entonces, fíjense bien, ahí está JA, ese es el mapa para JA, entonces la función para JA va a ser igual ¿a qué va a ser igual JA? Voy a ingresar aquí un dibujito. Vamos a ver. JA ya les decía que tiene 4X, entonces yo puedo ocupar una X acá. Yo puedo ocupar una X. Déjenme ver. Ahí. Yo puedo ocupar esa X, esa condición no importa, para poder agruparlo con el 1 que está ahí, que es el único 1 que tiene en la tabla de JA. ¿A qué equivale eso? JA equivale a ver los valores. ¿Qué significa? Si aquí yo tengo 0, 1 y aquí tengo 1, 1, ¿qué valor se mantiene? El 1, que el 1 viene representando AQB. Estos dos 1, estos dos 1 están en la misma columna que viene representando ¿a quién? A QC. Entonces, pocas palabras, la ecuación es eso. QB por QC. ¿Sí? La X la estoy tomando como un 1. Recuérdense que la condición no importa, de eso trata. De que si a mí me favorece la unión para formar un grupo, ¿ya? Y evitar de que esté independiente o evitar de que el grupo sea muy pequeño, si a mí me favorece poner esa X en 1, yo la pongo. Entonces, esta X es como que yo hubiese puesto un 1. Solamente esa, porque si pongo la de abajo, recordemos que no existen grupos de 3. Si yo aquí hago otro grupo, ya ese es un grupo innecesario, porque yo no quiero dos grupos, yo quiero uno nada más, porque entre menos es mejor. En caso de que todas sean X, todas van a ser 1. ¿Qué significa un 1 en circuito? ¿Qué significa un 1 en un circuito? ¿Qué significa un 1 en un circuito? Vamos a ver, alguien que me diga. ¿Qué significa un 1 lógico en un circuito? Un cable. ¿Hacia dónde? Hacia 5 voltios, exactamente. ¿Ya? Un 1, si a mí, por ejemplo, ahorita como están suponiendo de que todo el mapa fuera X, yo digo, ok, el, el mapa me da un 1. Entonces, el mapa me da un 1
¿Y a qué equivale eso? Un cable directo a 5 voltios. Y listo. No hay compuerta lógica. Llega a la conclusión que el mapa al final es un cable a 5 voltios. Listo, eso es todo. ¿Entendieron ahí? Apenas estoy haciendo un primer mapa. Voy al otro mapa porque recuerden que son 6 mapas. 6 mapas son. ¿Puedo pasar al siguiente mapa? Ok, voy a copiar y a pegar lo mismo porque es casi similar. Solamente que ahora ya no voy con JA, ahora voy con KA. Ya. Voy a eliminar esto. Ya saben que la tabla es la misma. Ya. Al lado izquierdo tengo QA, QB que representan la fila y al lado derecho QC que representan las columnas. Y eso se hace porque obviamente la tabla es de 8 combinaciones. ¿Ya? Entonces, voy a llenar mi tabla. Lleno mi tabla, mi mapa. K dice que tiene XX. Me salió fácil. XX para la primera fila. Segunda fila, XX. Ya sabemos que estos dos valores representan la cuarta fila. Entonces, esto se pone 0, 0. Y en el otro caso, 0, 1. ¿Qué pasó ahí? Es idéntico al anterior. Miren, es idéntico al anterior. Le voy a poner otro color a ese grupo. No hay a hacer. Ahí está. Es idéntico al anterior, solamente que ahora la X en vez de ir abajo, van en la parte de arriba. Pero igual el grupo es similar. ¿Ya? Es idéntico, para así, por mejor dicho. Entonces, ¿a qué equivale? Igual a lo mismo. QB por QC. Es lo mismo. Preguntas acá acerca de esto. Preguntas. Voy a hacer ahora el otro mapa. Pero ya el otro mapa ya no representa el flip-flop A. Representa el flip-flop B. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esto y voy a hacer el flip-flop B. Acá abajo. Igual, ya saben, se mantiene QA, QB porque siempre son las entradas y QC también son entradas. Lo único que va a variar, obviamente, es el contenido, el tipo de grupo, ¿ya? Y la ecuación. Y ya no se va a llamar JA, se va a llamar JB. Y ahora tengo que estar pendiente de esta columna de JB. Entonces empiezo 0 y 1, que son estos dos valores de acá, primer fila. Segunda fila viene siendo XX.
X, X. Tercer fila, ya saben que la tercera fila no es esta, es esta. Entonces queda XX. Y la cuarta fila viene siendo este par, 0 y 1. Miren, esto ya lo vimos, esto es mapas de Carnot. Esto es mapas de Carnot. Ya el que no entiende cómo llenar un mapa, estamos mal. Ya a estas alturas ya deben de manejar eso. ¿Ya? Y peor, este que es un mapa pequeñito. Dijimos que así era el orden. Los primeros valores, primera fila, los que le siguen, segunda fila, los que le siguen no representan la tercera fila, representan la cuarta fila porque se hace un cambio. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ya la llené, la tabla. Si ustedes se fijan, se formó un grupo facilito, se formó un grupo ahí fácil. Voy a copiar esto para no estarme matando. Ahí le voy a cambiar de color, vamos a hacerlo amarillo. Se formó ese grupo. Una pregunta, profesor, pero no se pudo haber agarrado solo los dos, uno, el de arriba y el de abajo. Recordad que hay una regla que te dice que entre más grande el grupo, más simplificada la ecuación. Ya, Bueno, ¿para qué ver 2 si yo miro 4? ¿Entienden? Entre más cantidad de uno puedan tomar, el término va a salir más simplificado. ¿Ya? Entonces, en este caso, la X también yo la vuelvo 1, de tal forma que el grupo ya no es de 2, sino de 4. No sé si entendiste, ¿te aclaré o no? sí, tiene razón. Ok, entonces, en el caso de fila, ya saben que cuando un grupo es completamente vertical, en fila no hay nada, solamente se mantiene la columna. Y en este caso, la columna es QC. QC sin negar. Exacto. Entonces voy otra vez acá, copio esto para hacerme más fácil la vida, pego acá. Ya saben que este viene siendo de KC, perdón, KB. Y voy a ir a ver si en verdad, bueno, ahí dejémoslo, no hay a hacer que tal vez idéntico. Entonces, miro, voy a ir a ver, vamos a ver, voy a eliminar acá. Voy a ir a ver en la columna de KB. Entonces, ese también empieza así. XX, KB, después viene 0, 1. Ya saben que los siguientes valores son de la cuarta fila, entonces yo tomaría otra vez 0, 1 y acá XX. Si se fijan, se volvió a formar el grupo de 4. Se volvió a formar el grupo de 4. Me voy a poner otro color. Ahí. Entonces, como se volvió a formar el grupo de 4, significa que es el mismo término. JB valía QC, entonces KB vale QC. Una pregunta, en esos flip-flop, la K y la B de la entrada irían unidas. En este caso que dieron lo mismo, sí. Es un puente. ¿Qué significa? Vos haces la compuerta, por ejemplo, en JA. JA te dice que al final, en la entrada, le llega una AND
que multiplica la QB con QC. Entonces ahí ya tenés la AND. Pero al mismo tiempo te dice que KA equivale a lo mismo. Entonces la salida de la AND le envías un puente a KA y listo. No es que vas a poner dos compuertas AND, no. Estarías repitiendo el mismo término. Entonces solamente haces un puente. Igual pasa con el de abajo. JB dice que equivale a QC. Significa que es un cable directo a QC. De ahí mismo, de ese cable que ya lancé a QC, puedo lanzar un puente a la entrada KB. Ahorita, ojo, ahorita están saliendo los circuitos fáciles porque el diagrama de estado es fácil. ¿Me entienden? El diagrama de estado es fácil. Ya cuando el diagrama de estado no sea tan fácil, obviamente la tabla, los mapas no van a salir tan sencillos. ¿Estamos? Ok, voy a proseguir con JC y KC. Entonces vengo, copio esto, pego acá. Déjenme ver si puedo disminuir un poco el zoom. Un poquito, un poquito. Ahí. Ahí, perfecto. Entonces, ya saben que ahora ya no vamos por JB, vamos por JC. Ya sabemos que aquí la salida no es QC, vamos a ver. Entonces, ahora solamente voy a ir a ver la columna de JC. Ah, se me puso en minúscula esto. Entonces, la columna de JC me dice 1X, 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 1X. No sé si se fijan. Está fácil. Entonces, 1X, 1X, perdón, 1X, 1X. Aquí sale fácil porque aquí no tengo que estar viendo si los valores de la tercera fila es la cuarta, si los de la cuarta es la tercera, porque todos son 1X. Igual pasa con la otra. Si yo ya hago el otro, por ejemplo acá, se van a dar cuenta que aquí ya no es 1X, aquí es lo contrario. X1, X1, X1 y X1. En este caso, es el que ustedes estaban hablando. ¿Qué pasa si yo tengo eso? Tengo una columna de puro 1 y en otro lado tengo una columna pura X. Yo eso lo puedo agrupar y me da un valor de un 1. Igual acá, este señor es lo mismo, lo único que cambió es que la X la pusieron a la izquierda y el 1 a la derecha, pero el mismo valor, ¿ya? Y se transforma en 1. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Voy a hacer algo, espérenme, vamos a ver. Voy a ver si esto se puede copiar. Ahí está. Entonces, en pocas palabras, así es el ejercicio. Este señor de acá es el paso número 1. Esta tabla de acá. Toda esta tabla de acá.
es el paso número 2. Todo esto de acá es el paso número 3. Y ahora vamos al paso número 4, que es el circuito. El circuito viene siendo el paso número 4. Antes de pasar al circuito, preguntas. ¿Qué significa ese 1? No sé si estás presente, pero ya lo dijimos. El 1 significa un cable a 5 voltios. Eso significa un 1. Un 1 lógico significa 5 voltios. Un 0 lógico significa 0 voltios. Entonces, si ahí vos ves que JC y KC vale un 1, significa que esa entrada va a un cable directamente a la fuente. Entonces, ¿todo claro o no? Ok, voy a seguir el paso número 4. El paso número 4 obviamente es Proteus, ya, que es el circuito. Entonces, el circuito, obviamente, como son flip-flop tipo JK, tenemos que ir a... Vamos a tener que buscar un código del JK. El código del JK es el 7476. Dice que es un flip-flop doble. Cuando dice dual es doble. Entonces, un flip-flop doble. ¿Qué significa? Dentro de ese integrado vienen dos flip-flop JK. ¿Estamos? Entonces voy a agregar ese flip-flop fijo. Hay con puerta AND. Significa que voy a agregar la 7408. Ya. Voy a agregar los famosos... No, los logic voy a poner mejor. Los logic voy a agregar y listo, eso es todo. Entonces, si a mí me dicen que es un circuito de un contador binario de 3 dígitos, ya saben, 3 flip-flop nada más. 3 flip-flop. Si a mí me dicen que obviamente yo tengo que sincronizar mi circuito, obviamente ya saben que hay que ponerle acá un clock. Y por eso se pone el famoso de clock. Y este clock ya saben que va en paralelo a todos. Por defecto el de clock ya saben que trabaja a 1 segundo, 1 hertz, entonces no hay problema. Los Logic Prof ya sabemos que son las salidas. ¿Cuáles salidas? Las salidas sin negar. Entonces aquí pongo esta. Aquí pongo esta y aquí pongo esta. Ya sabemos que por el orden este viene siendo flip-flop A, flip-flop B y flip-flop C. Donde ustedes ya saben que al final el flip-flop C es el menos significativo y el flip-flop A es el más significativo. ¿Cómo lo sé?
Ya recordemos cómo se representan los números en binario. Igual los números decimales. El número que está más a la derecha es el que tiene menor peso. El número que tiene más a la izquierda es el que tiene mayor peso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy montando el circuito para ver si me funciona. Las salidas Q negadas no se toman en cuenta. ¿Ya? A mí solo me interesan las salidas positivas. Entonces miro bien. JA y KA dice que equivale a tener una compuerta AND. Vamos a ver, vamos a eliminar este clock y lo voy a poner en medio. Para que no me estorbe. La salida, perdón, la entrada J dice que la salida una AND, ¿de quién? De QB con QC. QB, ¿quién es este? ¿Quién es? Es este. Entonces vengo acá, lanzo un cable, ahí acabo de asociar QB, ahora lanzo otro cable y voy a ir a asociar a QC. Ahí listo. Me dice que K es lo mismo, entonces ¿qué hago? Un puente. Ahí ya hice un puente. Y listo. Después me voy a JB y KB. JB dice que va conectado a QC. QC es este de abajo. Entonces yo vengo, lanzo acá un cable a este. Dice que KB es lo mismo. Entonces lanzo otro puente ahí. Ahora voy con JA, perdón, con JC y KC. JC y KC dice que es un uno lógico. Entonces, ¿qué hago? Pongo una fuente. Y los puenteo a la fuente. Listo. Y ese es mi circuito secuencial de un contador binario de 3 bits, que se supone que tiene que contar de 0 a 7. Entonces, vamos a darle play, vamos a ver si es cierto. Quiero que presten atención. Voy a ponerlo más lento, vamos a ponerlo más lento. Ok, 0. Ahí lo puse muy lento. 1, lo voy a poner más, un poco más, 0.5, espérenme. Lo puse muy lento. Ok, 0, ese es el primer estado. 1, después viene 2, después viene 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a reiniciar la secuencia. 0 y así va sucesivamente. ¿Ya? Como el diagrama de estado lo dejé circular, eso va a estar reiniciándose siempre. ¿Ya? Cada cambio de la secuencia, ¿quién se encarga de hacer eso? El clock. Por eso les digo, el clock garantiza hacer el cambio. Y como la salida se está retroalimentando en algunos casos, ¿ya? Pues se están yendo a otra compuerta o a otro lugar, eso me está cambiando los valores de la entrada. Por eso yo les decía, la tabla de estado es muy importante porque en dependencia de los valores futuros, en dependencia de los valores presentes, va a modificar todo el circuito.
incluso en dependencia de los valores de la entrada. ¿Preguntas? Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasa si yo utilizo las salidas negadas? Si yo aquí tengo un contador de 0 a 7, ¿qué voy a tener en las salidas negadas? Lo contrario, un contador de 7 a 0. ¿Preguntas, muchachos? Y ese sería el otro paso, como les decía. Ya acá dijimos, primer paso, diagrama de estado. Segundo paso, tabla de estado. Tercer paso, mapas de Carnot. Y cuarto paso, circuito. ¿Entendieron o no entendieron? Está súper fácil. Pero ojo, esto es diseño de un contador binario de 3 bits usando flip-flop JK. Usando flip-flop JK. ¿Por qué especifico? Porque cambia la dinámica si es tipo D. Y ya lo voy a explicar con tipo D, a ver si me da tiempo. Espérenme. Vamos a hacer acá un cuadro. Ok, entonces, ahí está. Preguntas, muchachos, para poder explicar la otra versión. Ok, ¿no tienen dudas? Pregunto, muchachos. Miren, después no digan. Ok, voy a copiar todo este mismo cuadro abajo porque ahora voy a hacer la versión. Déjenme ver. No, ¿cómo le hago? Espérenme.
Déjenme ver, espérenme. Ahí. Entonces, el que acabo de explicar es flip-flop JK. Y ahorita voy a explicar flip-flop tipo D. El tipo D, pongan atención que el tipo D es más fácil. El tipo D, ¿qué es lo que dice el tipo D? El tipo D dice esto. Esto no existe. Eso no existe. ¿Por qué no existe eso? Dice el tipo D, déjenme ver, espérenme que modifique esto. El tipo D es más fácil porque en su tabla característica dice él que lo que tiene en la salida es el mismo valor de la entrada. Y aquí está, miren, ahí dice, la tabla característica dice, lo que tengo en la entrada es lo mismo de la salida, lo que tengo en la entrada es lo mismo de la salida. O en pocas palabras, lo mismo decir, lo que tengo en la salida era el mismo valor que tenía en la entrada. Entonces, si aquí me están diciendo que un estado futuro para el estado 000 va a ser 001, significa que ese estado futuro se generó porque tenía el mismo valor en entrada. No sé si me entienden eso. El flip-flop tipo D me dice que lo que está en la salida es lo que tenía en la entrada. Entonces, yo no necesito estar encontrando el valor de la entrada de cada uno de los tres flip-flops, porque al final yo ya tengo mi valor de los estados futuros. Y si yo ya tengo mi valor de los estados futuros, ese valor futuro es el mismo valor de la entrada en ese instante de tiempo futuro. ¿Ya? Entonces, yo ya no necesito estarme matando buscando esos valores. Entonces, ya a mí, ahora eso me facilita porque yo ya no tengo que estar haciendo 6 mapas. Yo ya no tengo que estar haciendo 6 mapas. Ahora, ¿cuántos mapas serían? Solamente serían 3. 3 mapas nada más. Entonces voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. En pocas palabras, solamente me quedan 3 mapas. 3 mapas porque solamente tengo 3 columnas del estado futuro. El de QA más 1, el de QB más 1, el de QC más 1.
que, como yo les decía, al final, ese QA más 1 es lo mismo que yo tenga, o es el mismo valor de DA en un estado futuro. Ese QB más 1 es lo mismo que yo tenga de B. Y ese QC más 1 es lo mismo que yo tenga de C. ¿Ya? Y ahora son 3 mapas. El circuito es más fácil, perdón, el análisis en mapas de Karnoff es más fácil. ¿Ya? Entonces, lleno los mapas. El mapa que va a ser de A, me fijo en la columna de DA. Voy a eliminar estos colores para que no se confundan. Vamos acá. Ah, no, perdón. Ahí. Y entonces voy a empezar con esta columna. La desventaja es que aquí no voy a tener el valor de la X. No me va a ayudar a mí al momento de agrupar. Entonces, ahí yo tengo que estar solamente llenando los valores con 0 y 1. Entonces, 0 y 0 acá. El siguiente le sigue 0, 1. En este caso, ya saben que estos dos valores representan la cuarta fila y estos dos valores representan la tercera fila. Entonces, acá 1, 0 y acá 1, 1. Entonces, ¿cuántos grupos me salió? Acá tengo un grupo. Fíjense bien, ahí me salió un grupo. Lo voy a ampliar para que lo miren. Ahí me salió un grupo. Voy a copiar este para que ahí nomás lo tenga. Acá me salió otro grupo. Y este señor me salió solitario. ¿Lo vieron? Ya ahí por lo menos el mapa ya no fue tan fácil. Ahora va a tener 3 grupos. Entonces, el primer grupo de DA, ¿a qué equivale? Voy a analizar este horizontal. Este horizontal equivale a tener, ya saben, como en columna no mantiene ningún valor, representa a tener QA por QB negado, que es el valor de la fila, más, ahora voy con la columna, ahí se mantiene el valor de QA por, y se mantiene el valor de la columna, QC negado, más, y voy ahora con este grupo que está solitario. Ya sabemos que cuando un grupo está solitario, trae todos los valores. QA negado por QB por QC. Ahí está. Ya lo voy a hacer más pequeño, espérenme. A ver. Ok, ahora sí. Ah, no, todavía me sale muy grande. Espérenme que esta ecuación salió grande. Ahora sí. Ahí salen los 3 términos. QA por QB negado, más QA por QC negado, más QA negado
por QB por QC. ¿Alguien que no le haya entendido? Voy al otro. Dice, no está mal ese mapa. ¿Por qué? Pregunto. Aquí estoy guiándome de Q a más 1. 0, 0, ahí está 0, 0. 0, 1, ahí está. Después yo me salto aquí 1, 0. Y después acá 1, 1. Recordad que el orden cambia. Aquí el mapa no es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, no. Aquí es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Voy ahora con QB. Aquí voy a poner, perdón, a QB más 1, que equivale a tener ADB. Entonces, miro la columna esta de acá, solamente esta. Voy a eliminar los valores. Ya saben que aquí no tenemos X. Equivale a 0, 1, 1, 0. Ya 1, 0, acá está. Después vendríamos con este de nuevo 1, 0. Y después viene el 0, 1. Ahí está. De tal forma que aquí se forma un grupo. Aquí. Ahí se forma un grupo. Y aquí se formó otro grupo. Ahí está. Lo voy a poner en azul. Los dos cuadros para que se identifiquen que son el mismo grupo. Ahí está. ¿A qué equivale DB? DB ahora son dos términos. Entonces voy con el grupo vertical este. Equivale a tener a QB multiplicado por QC negado. Ahí está. Más, ahora voy acá. Este 1 con este 1 se mantienen el QB negado. Entonces QB negado multiplicado con QC. Ahí está. Voy a unir acá la celda. Ahí está. Preguntas acerca de ese, ya para ir al último. Pregunta, está fácil. Vamos con DC. DC ya saben que tengo que eliminar esto, que eso era del anterior, y empiezo a formar. Y aquí está fácil, todos son 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces aquí pongo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahora el grupo está acá, miren. Ahí. Y esto equivale a tener a QC negado.
Y ahí están las tres ecuaciones. Las tres ecuaciones. Comparado con el flip-flop JK, el tipo D salió más grande. Se van a dar cuenta que en el caso de diseño de circuitos secuenciales, tiene una característica. El flip-flop, cuando se usa flip-flop tipo D, la tabla es pequeña, pero las ecuaciones son grandes. Mientras que cuando se usa flip-flop JK, la tabla es grande, pero las ecuaciones son pequeñas. Y ya sabemos que al tener ecuaciones pequeñas, involucra a que sea un circuito pequeño. Y ahí está claramente, miren, este circuito que pequeñito que es, solamente son los tres flip-flop, una compuerta. Listo. Mientras que con el tipo D, miren, aquí ya llevamos tres compuertas AND. Más 2 son 5. ¿Lo vieron? Pregunto, ¿todo bien ahí? Para pasar al circuito, ya saben, este es el primer paso, este es el segundo paso, este es el tercer paso y el cuarto paso del circuito. Si quieren les paso este Excel, para mí no hay problema. Se los iba a hacer animado, pero mucho clavo. Vamos al circuito entonces. Entonces vamos al circuito. Dice, vamos a ver qué dice. Debe. Ah, sí, excelente. Debe, sí, tal vez ahorita porque le estoy poniendo los símbolos de admiración, no es lo mismo cuando uno le pone la rayita. Debe es un XOR, ¿sí? Buena observación, buena observación. Entonces podemos hacer esto. Debe equivale a tener a QB, lo voy a poner así en palabras, con QC. Entonces, por lo menos ahí se disminuyó el circuito. Ya, se disminuyó el circuito. Pasó de utilizar dos AND más una OR a una sola compuerta llamada XOR. Ya, en el otro caso, déjenme ver si no hay nada parecido. No, no hay nada parecido. Ok, voy al circuito entonces. En este caso, el tipo D es el 7474. Ya, entonces ese yo no lo he agregado hasta ahorita. Como ya vimos que nos dio un XOR, entonces voy a agregar la 7486. Ya, y como miré que tenemos una de tres entradas, la 7411.
Déjenme ver algo. La 7486 que yo agregué. Ah, sí, la 7486 no tiene modelo. Entonces vamos a agregar esta. Ahí me equivoqué. Hay una 7486 que no tiene modelo. Entonces, este lado izquierdo ya saben que es flip-flop tipo JK. Vamos a hacer el flip-flop tipo D. Igual, 1, 2, 3. Ya sabemos que vamos a poner un D clock. Ok, ya sabemos que vamos a poner también los Logic Probe. Ahí. Siempre en la salida sin negar. Ya sabemos que en la salida negada sale el valor negado de la salida positiva. Y ahora empiezo a ver mis ecuaciones. Dice que al final acá, me falta la OR. Gracias, Genaro. Sí, me falta la OR de 3 entradas. Se me había olvidado eso. Yo creo que, ¿cuál es la OR de 3? Ya ni me acuerdo cuál es el código. Voy a poner una genérica. Ya saben que el Proteus tiene esta genérica. El Proteus casi no es muy orientado a lo digital, entonces no maneja mucho estos componentes básicos. Entonces vamos a poner otra AND. Vamos a poner la de 3. Miren bien que acá los circuitos se hacen de atrás para adelante. Si ustedes se fijan, al final se hace de atrás para adelante. Entonces voy con el otro. Voy con el otro. Vamos a ver. El otro es un XOR. Entonces vengo acá, 74 esta. Voy a mover. Vamos a ver si me alcanza acá. La ventaja de que este es solamente una entrada, el tipo D. Entonces ya tengo más o menos armado todo. Voy a empezar entonces a armar. Dice que la entrada DC, que este último flip-flop, dice que equivale a la salida QC negada. Y QC negada es este. Entonces yo ni necesito poner inversor, porque el mismo integrado me tira la salida negada de QC. Entonces, si ustedes se fijan, es un cable retroalimentado de la salida negada a la entrada. Dice que el XOR equivale al valor de QB. QB lo tengo acá, obviamente. QB yo lo puedo tirar acá. Con QC, y QC lo tengo acá, miren. Ahí, ya tengo ese. Ahora, tengo acá. Muy pegado lo hice. Espérenme, voy a moverlo porque muy pegado lo hice.
Dice que voy a tener en la primera A de 2, voy a tener a QA. Voy a tener a QA multiplicado con QB negado. QB negado ya saben que lo tengo acá. Entonces vengo yo acá, tiro un cable, QB negado. Dice que después el siguiente es QA. Ahí está, saco un puente porque obviamente QA está ahí nomás. Con QC negado. QC negado ya lo había ocupado acá, es este de acá. Entonces bien, jalo acá un cable. QC negado. Voy al otro. La última AND dice que equivale a tener a QA negado. QA negado no lo he ocupado. Entonces aquí está, miren. Multiplicado por QB. QB ya lo tengo acá. Es este. Miren, entonces yo puedo sacar acá un cable también. Y dice que lo multiplica por QC. QC yo ya lo tengo también. Es este. Miren, va a esta compuerta XOR. Entonces lo saco acá y listo. Ya, e incluso tiene lógica porque miren, el XOR es QB con QC. Entonces ahí están los dos puentecitos. Miren, ahí están. Voy a disminuirle el zoom. Vamos a ver. Yo creo que ahí se mira. Lo voy a poner .5. Antes que se me olvide. Tiene que hacer lo mismo que el JK. 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve a reiniciar. ¿Lo vieron? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Sí, por lo mismo que decía Genaro. eh, Cuando se diseña con JK, la tabla es más larga, pero el circuito es más pequeño. En el caso del tipo D, la tabla es más corta, pero las ecuaciones son más largas. Y obviamente al tener ecuaciones grandes, involucra que el circuito sea grande. ¿Ya? Ojo, esto teniendo en cuenta que es un diagrama de estado circular. Circular. ¿Ya? Y este es uno de los ejemplos más sencillos. Cuando un diagrama es circular. Profesor, vamos a ver diagramas que no son circulares. Sí, la próxima clase, que creo que es mañana. ¿Es mañana? Sí. Sí, yo creo. Entonces, yo les decía que en el resumen ya no aparecen más ejercicios. ¿Ya? Necesito que ustedes vayan a los libros a verlos. Ya, recuerden que el libro, ahí está todo, en el libro. En el libro ahí está.
Les decía que para esta unidad el libro que yo recomiendo ya no es el Tochi, es el otro, el de este señor llamado Mano, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el Ronald Tochi no se enfocan en diseño, te pasan hablando más más de la teoría, menos del diseño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya, entonces, toda la unidad pasan hablando de teoría, 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 teoría. Vamos a ver. Teoría. Y de ahí es que saqué la teoría, obviamente. Sí, está buena la teoría. Ya, ahí está. Todo eso ya lo hemos visto. Ya lo vimos. La división de frecuencia ya lo vimos. Aquí está. Este diagrama es el mismo. Pero miren, acá no les ponen, miren, solamente les ponen el diagrama y listo. Listo, las tablas no aparecen porque sobreentienden de que ya son fieras en flip-flops. Ya, entonces por eso es que no me gusta el touch. El que me gusta es el otro. Este señor, ¿dónde está el otro? Y no solamente ese, si ustedes miran que hay otro libro y hablan de circuitos secuenciales, léanlo. Solamente que si van a ver la parte de teoría, yo recomiendo el Tochi. Si van a ver ejercicios, vayan a investigar otros libros. Entonces, aquí ya por lo menos el libro es pequeño, pero se enfoca en lo que es lógica secuencial síncrona. ¿Ya? Y entonces también empiezan a hablar de teoría, obviamente. Todo es teoría. Ya, ahí está teoría. Ahí está la retroalimentación que les decía. Teoría, teoría. Aquí ya le empiezan a hablar de diagrama. Por ejemplo, este. Lo miran. Este diagrama es circular. Si ustedes se fijan, es circular. Lo dibujaron cuadrado, pero obviamente es circular. Cuando me refiero a circular es que un estado va seguido del otro. Pero este diagrama ya no solamente involucra la salida, también involucra una entrada externa y una salida externa. ¿Qué significa entrada externa y salida externa? Son estos valores de acá. Estos valores de acá. Miren, ya el diagrama se complica. Ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en la vida real nosotros no solamente tenemos situaciones completamente secuenciales, una acción seguida de otra acción. No, hay eventos que esos eventos nos modifican los estados en los que estamos. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá dice, estoy en el estado 00, pero si hay una entrada externa llamada X, bueno, espérenme, que voy a dibujarla bien. Si hay una entrada externa llamada X y esa entrada externa vale 0, dice, primero me dice que se mantiene dentro del mismo estado. Miren, eso me indica la flecha, que la flecha se mantiene en el mismo estado, siempre y cuando la X sea 0. Y eso me garantiza a mí que una salida Y, que es esta de acá, siempre se me mantenga en 0. Ahora, si la X me cambia el valor y se pasa a 1, dice que pasa a otro estado. Y la Y, ¿cómo sigue? Se me sigue manteniendo en 0. ¿Ya? Pero yo ya sé por lo menos que cuando la X pasa a 1, ya el diagrama cambia de estado.
Si la X se me mantiene en 0, él se mantiene en ese estado. ¿Ya? ¿Y qué puede ser ese estado? Doy un ejemplo. Todo dispositivo tiene un switch, ¿ya? Un switch de apagado o encendido. Pero ese switch de apagado o encendido es físico, ¿ya? ¿Qué significa? Lo abro el switch, no hay energía. Lo cierro el switch, hay energía. Pero ¿qué pasa si yo hago un apagado por software? ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo tengo un switch físico que es el que me quita la alimentación y el que me la regresa, pero yo también tengo un apagado por software. Ese apagado por software se puede controlar por una variable. Esa variable se puede llamar X. Si esa variable X, ¿qué hace? Él me mantiene en el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Que se apague. Pero, ¿qué pasa si esa X, en cuanto detecta que el switch físico ha cambiado? ¿Qué pasa? La variable X cambia y se pone en 1. Y eso me hace de que el estado apagado, off, por ejemplo, este estado puede ser un estado de off. ¿Qué pasa? Cuando ya detecta que la X cambió, pasa a un estado de on. Entonces, ya cuando está en un estado de on, y ahora va censando el estado de la X. Si ustedes se fijan, miren bien acá, el estado de la X se mantiene en 1, ¿ya? Si se quiere mantener en el estado, pero pasa ya a otro valor la X, pero ya no necesariamente ese valor de la X significa que vuelva al estado inicial, no. El estado de la X puede indicar una transición, ¿ya? Y ahí están viendo. Puede ser una transición o puede ser que se me mantenga en el estado actual, ¿ya? Y si ustedes se fijan, la Y se sigue manteniendo un valor de 0. ¿Por qué? Porque la Y yo quiero que sea 1 en un cierto momento, ¿ya? ¿Y en qué momento? Miren, la Y cambia tal vez cuando ya ha pasado todo el proceso, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, ese diagrama, además de ser circular, ya tiene una entrada externa y una salida externa, ¿ya? Ustedes pueden hacer circuitos secuenciales donde ustedes quieren tal vez, por ejemplo, si tienen, no sé, un sistema de seguridad y ustedes quieren asegurarse de que todos los sensores están activos, de que todas las salidas están activas, entonces ustedes pueden hacer un diagrama de estado donde se chequeen todas las salidas y todas las entradas, y hasta que todas las entradas y todas las salidas estén buenas, pasa encendido el sistema, ¿ya? Incluso se van a dar cuenta que podemos tener doble diagrama de estado. ¿Qué significa? Yo puedo tener un diagrama de estado donde me indique que todo está bien, funcional, y yo puedo tener un diagrama de estado donde empiezan a dar fallas ciertas cosas. ¿Qué significa? Puedo tener varios caminos en dependencia del estado de ciertas variables. ¿Ya? Ya eso es una combinación de estados, de diagramas de estados. ¿Estamos? Entonces no se preocupen. Ya, eso lo vamos a ver. Tal vez no nos dé tiempo de ver todas las combinaciones de los diagramas, pero este es el principio básico para poder entender que un diseño se tiene que contemplar todito los diagramas. Incluso se van a dar cuenta que en la programación, la mejor forma de programar es utilizando máquinas de estado. Ya, ir viendo todos los posibles combinaciones o los posibles momentos que se pueden dar. ¿Estamos? ¿Preguntas acá?
Preguntas, muchachos, ya voy a dar por finalizada la clase. Los ejercicios del mano son súper sencillos. ¿Qué leemos para la próxima clase? Sigan leyendo la parte de diseño. Diseño. Ahí vamos a ver más ejercicios. Tal vez mañana vemos un diagrama de estado no circular. ¿Ya? Vamos a ver. Tal vez hacemos este. Vamos a hacer este diagrama. Este diagrama vamos a hacer. A veces para simplificar, no estar poniendo 00, 01, ya cosas así, se ponen así con nombre. ¿Estamos claros? Ok, ahí los dejaría, muchachos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, con él hablo.